Los índices de contagiados y muertos que el gobierno de Yucatán nos está ofreciendo a diario están mal. Esta es la gráfica del sábado. Dice que estamos en 8º lugar nacional en el número de contagiados por cada 100,000 habitantes, pero la información es falsa. Debemos estar entre el 5º y el 6º lugar, con 386 casos por cada 100,000. 386 y no 360, como dice la tabla. ¿Cómo lo sabemos? Pues es muy fácil, dividiendo el número de contagiados entre la población estimada de Yucatán, que es ¿cuánto le gusta, cuánto le parece correcto? 2,200,000. Ya en diciembre el INEGI nos va a dar el número exacto, pero calculemos por ahora que somos 2,200,000 almas en este estado. Este error se comete también con los muertos. El gobierno del estado dice que estamos en el lugar número 12 nacional con 339 muertos por cada millón. Eso es falso. Debemos andar en el 7º y 8º lugar, no con 339 muertos, con 445 por millón. Ojo, los resultados salen de sus mismos números, salen de sus tablas. Solo hay que dividir el número de muertos al sábado, por ejemplo, entre la población, así de fácil y de triste. 979 muertos entre 2.2 millones de personas, te sale 445 muertos, no 339 como dice el gobierno. Todos los números los dio el gobierno en su informe del sábado y lo hace a diario. Dicen por ahí que lo hace con un propósito, el de verse menos mal en el entorno nacional y así cuidar la imagen del gobernador, que hoy es coordinador de salud en la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, algo así como el sindicato de gobernadores. Además de que el gobierno mismo dice que es reconocido a nivel nacional por el manejo de la pandemia en Yucatán. Otros dicen que son mañosos con la imagen que quieren dar, pero no para tanto. Le achacan el error a los encargados de comunicar sobre la pandemia, que pretenden comunicar sin entender lo que comunican, menos aún desde luego analizarlo. ¿Qué está pasando? Las razones pueden ser múltiples, no me atrevería a decir la única razón es esta, pero de entrada se sabe o se ha mostrado que hay inconsistencias entre los casos confirmados que presentan los estados y los casos confirmados que presenta el gobierno federal. ¿Es válido el razonamiento que estamos usando? Es el doctor en estadística, Cristian Oliva. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Técnicamente hablando, es correcto. La tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19 se calcula tomando el número total de casos confirmados de COVID-19 y dividiéndolo entre el total de población, ya sea del estado o del país, dependiendo de cuál sea la cantidad de interés. Ahora, algo que hay que tomar muy en cuenta es que el número total de casos confirmados que se presenta tanto a nivel estatal como a nivel federal no consiste o no contabiliza un 100% de la gente que realmente tiene el COVID, sino que solo refleja una muestra. Esto de acuerdo a la vigilancia centinela que ha llevado a cabo el gobierno federal, en el cual ellos especifican que a gente que presente síntomas leves que estén relacionados con COVID-19, solamente un 10% se les va a hacer la prueba. Entonces, estas cantidades se calculan para ayudar en la toma de decisiones. Sin embargo, hay que recordar que no están reflejando o no están contabilizando, mejor dicho, el número total de gente que se ha enfermado de COVID-19. El gobierno nos da dos datos. El primero es el número de muertos total, 979 para el sábado. Y en otra gráfica nos dice que son 339 muertos por cada millón de habitantes. Con esos dos datos se puede calcular la población que ellos dicen tiene Yucatán. Los divido. 979 entre 339 te sale 2.886 por 1,000,000. Eso es el resultado. Es decir, el gobierno de Yucatán dice que la población yucateca es de 2,886,000 personas. Eso no es cierto. Tal vez lo sea dentro de 20 o 30 años, pero no hoy. ¿Estamos en lo correcto? La manera de calcularlo, y esto realmente haciendo un despeje muy sencillo de la fórmula de tasa de incidencia, quedaría en que el total de la población de Yucatán es igual al total de casos confirmados dividido entre la tasa de incidencia. Una división sumamente sencilla que en sus casas lo pueden realizar y lo pueden hacer con los datos que arrojan los estados o con los datos que presenta el gobierno federal durante las conferencias. Ahora, si llegan a hacer el ejercicio con ambas bases de datos, tanto la que se presenta en los estados como la que se presenta en el gobierno federal o a nivel federal, se van a dar cuenta que no van a obtener el mismo total de población. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? Las razones pueden ser múltiples, realmente no me atrevería a decir la única razón es esta, pero de entrada se sabe o se ha mostrado que hay inconsistencias entre los casos confirmados que presentan los estados y los casos confirmados que presenta el gobierno federal. Las razones realmente sería cuestión de preguntárselas a los gobiernos, ¿por qué se presentan estas inconsistencias? Podrían ser cuestiones desde falta de comunicación de las bases de datos. A lo
lo mejor no se están comunicando tan inmediatamente las bases de datos de los estados con las federales, o podría prestarse a otro tipo de hipótesis que realmente habría que consultar con los gobiernos. Los números presentados cada día están mal. Están comparando números federales con los estatales, sabiendo que los estimados federales están desfasados. Lo importante aquí es entender que los datos que nos dan solo son una muestra de la realidad. Es fácil confundirse y es fácil confundir con los números. Ahí tiene a Mérida, algunos de los que se les cae el mundo cuando tienen que sumar, restar, multiplicar o dividir, dicen que Mérida es la ciudad con mayor índice de muertes en el estado. Eso es totalmente falso. El mayor índice de muertes está en Sanascat, con el 0.23% de la población del municipio que ha muerto. Con datos al viernes pasado, al viernes 24 de julio. Mérida está en el lugar 35 de 106 municipios. En contagios, por ejemplo, Mérida está en el 12º lugar. El primer lugar lo tiene Bocobá, con 0.86% de contagios en una población de 2.191 habitantes. Es muy común leer en encabezados que determinan que cierta región es el epicentro de la pandemia debido a que cuenta con la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19. Esta es una comparación un poco injusta debido a que es muy importante considerar cuál es el total de población que esa misma región tiene. Si uno simplemente compara el total de contagiados, pues naturalmente las ciudades o las zonas donde tienen mayor población van a resultar siendo los epicentros de la pandemia. Ahora, una alternativa que resulta una comparación un poco más justa consiste en calcular las tasas de incidencia, que como comentamos es tomar el total de casos confirmados y dividirlo entre los totales de población. Lo importante es nunca confiar en la información que nos dan y siempre darle una analizada extra. Es muy fácil confundir y generalmente los que están en el poder lo saben. Cuidémonos, que esto va a empeorar desafortunadamente antes de mejorar. Gracias al doctor Oliva y desde luego a usted por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen, pero a mí que me